llegamos a la deidad Jidam en el quíntuple camino de Mahamudra y hubo algunas citas que mencionamos ayer y una fue que dijimos que el quíntuple camino de Mahamudra dice que menos que veas a tu cuerpo como la deidad, como el rey de las deidades. No, si no lo ves así, no vas a poder tener a la asamblea de Dakinis. Y había otra cita que por Dharmaraja, en el texto llamado 18 perfecciones, que decía que ve todas las apariencias y existencias como la forma de la deidad, y esa es la etapa de generación perfecta del mantra secreto. El punto principal es ver todas las apariencias y existencia como la deidad. Eso es algo que debes traer a tu mente todo el tiempo. También se dijo que primordialmente la deidad ya está establecida en ti. Es tu naturaleza primordial. Y también en la práctica de Barra-Kilaya, en la sección de la confesión, se dice que desde tiempos primordiales yo y tú somos indivisibles, pero yo me he confundido por la ignorancia y por eso he andado en el samsara. Entonces la confusión confundida ha surgido y hay que ver esa frase. ¿Cómo es que desde tiempos primordiales somos la deidad y ahora somos ordinarios? Necesitamos entender cómo sucedió eso. Primero la gente dice la naturaleza búdica. La gente tiene naturaleza búdica, pero luego impusimos un concepto de yo sobre esa naturaleza búdica, un yo que no existe. Y luego tenemos esta percepción de yo que nos lleva a la percepción de otros. Es el ejemplo del árbol que tiene un solo tronco, pero tiene ramas, una rama que cree que es yo y otra que es él, pero en realidad las dos ramas están conectadas al mismo árbol. Y los seres ordinarios no ven esto y creen que las ramas son reales, que realmente hay una separación entre yo y el otro. Y todo se resume al aferramiento a una existencia verdadera de un yo. Y eso nos lleva al pensamiento de apego y aversión. Apego al yo y aversión hacia los otros. Así es como nos hemos vuelto ordinarios. Y así es como la mente se ha oscurecido. Entonces están los oscurecimientos sutiles a la omnisciencia, y esa es la falta de ver la verdadera naturaleza de la mente. Y luego están los oscurecimientos de las emociones aflictivas, y la peor de todas es la ignorancia, la última, porque en última instancia es la percepción de un yo, una creencia en yo. Entonces, aunque primordialmente somos la deidad, ahora somos ordinarios por esta razón. Sin embargo, como es nuestra naturaleza primordialmente no hay diferencia entre nosotros y la deidad. Debido a eso, ahora practicamos y cualquier ser sintiente puede alcanzar la iluminación, y a este nivel no hay distinción entre externo, interno, budista, no budista, entre diferentes sistemas de creencias. De hecho, se dice que cualquier aferramiento a una visión filosófica es ordinaria. Eso te hace ordinario, un ser ordinario.
En este mundo hay muchas religiones y la mayoría del daño en este mundo ha sido por la religión. Y eso ha sido porque está la percepción de yo y el otro. Y desde esta percepción, desde mi religión, viene este aferramiento a mi sistema de creencias y creemos que eso es verdadero, creemos que nuestras ideas son auténticas y nos dividimos entre este es mi punto de vista y ese es tu punto de vista, y es por eso que surge todo el conflicto en nombre de la religión. Jinten Sun dijo que los seres ordinarios se aferran a dogmas y puntos de vista filosóficos, y no es que la religión en sí sea equivocada, sino el aferramiento a la religión. Eso es lo que es equivocado. De hecho, las religiones y los debates en las religiones es como pulir el propio entendimiento de la religión. Y así es como uno deberíamos reflexionar en ello, en los puntos de vista filosóficos, y ver, y no es ver las faltas de la religión porque eso causa conflicto en el mundo, porque es una división que creamos por aferramiento a nuestra propia religión, y porque parece que todo el conflicto se hace en nombre de religión. Por eso hay gente que dice no quiero ninguna religión, pero verlo así no es la falta de la religión, son las personas que no ven las cualidades de su religión, sí la ven, pero se aferran de manera distorsionada y errada. Pero no es que la religión esté mal, es que hay individuos que se aferran. Por eso, un discípulo que tenga un buen entendimiento y me pregunte sobre una sección de la práctica del Barraquilayano, alguien se lo dijo, dice, yo soy la forma no elaborada de la deidad. La persona preguntó, ahora soy esta forma de la deidad no fabricada. Sin embargo, desde tiempos primordiales he sido eso. Sin embargo, surjo como Barranquillaya. Y estaba yo reflexionando en este punto. Y vi que era una pregunta válida, y lo que respondí es, aunque somos la forma de la deidad Barranquillaya, el que surja de nuevo la deidad es nuestra naturaleza búdica que se libera de toda dualidad. Ulteriormente, esta naturaleza primordialmente no es manchada por ninguna falta. Por eso debemos reconocer esto. Y nos hemos confundido, sin embargo, porque hay aunque hay este estado natural de la mente que nunca ha estado confundido, eso es lo que esta línea en el texto señala. Cuando entendemos la verdadera naturaleza de la mente, el universo y todos los seres aparecen como Sambhogakayas y como tierras puras que surgen de la base que es el Dharmakaya. Y vemos la manifestación de los Sambhogakayas y las tierras puras como arcoíris en el cielo.
y surgen de manera natural. Y así es como respondía a esta pregunta, que era un punto importante y muy profundo. Por eso les invito a que reflexionen en estas citas que he mencionado. Lord Jinten Sungon dijo que veas tu propio cuerpo en la forma de la deidad, el rey de las deidades. Y la otra cita era de Rat Maharaja, que decía, ve todas las apariencias y existencias como la forma de la deidad. La apariencia y existencia se refiere a los tres reinos de existencia o los tres planos de la existencia samsárica. Y en resumen, toda existencia es el despliegue de la mente misma. Nada de eso está separado de la mente. Deben analizar esto y ver que no todos los, si preguntan, todos los reinos son diferentes a mi mente, verán que no, que los tres planos de existencia samsárica o los 6 reinos del samsara, así como las tierras puras y las formas puras, todas son manifestaciones de la mente, de la única mente. Es solo que las apariencias son como el sol que brilla en un cristal y el cristal emana o refleja 5 colores de arcoíris que permean todo. Ayer mencionábamos el ejemplo del árbol. Cuando vivimos en una existencia concreta, creemos en la existencia concreta del árbol, las raíces y las ramas y demás, cuando nos acercamos a la práctica del Jidam, debemos entender que todo está conectado a un solo sustrato, que es el estado natural de la mente. Todo está completo en el estado natural de la mente y surge del estado natural de la mente. Y sobre la base de esta comprensión, ustedes entran en el camino de la práctica de la deidad Jidam y experimentan la experiencia que tienen, los va enriqueciendo. De otra forma, si no entienden la base, el sustrato, entonces parecería que cuando visualizan a la deidad hay una cierta fabricación y por eso nuestra práctica de Jidam no es tan efectiva. Lo primero que tenemos que entender al practicar el Jidam es esta visión fundamental de la base, del sustrato único. Y esta es la comprensión que deben tener en la mente antes de realizar la práctica. Entonces, la pregunta que le hizo esta persona era, ¿cómo si ya somos la deidad desde tiempos primordial, otra vez tenemos que surgir como la deidad? Y eso fue lo que Garchen contestó.
ngô yu ka de na o rang de lu de rang ha ko lo o te le ko som rang la chang sa na so ma la be ngô yu ka ha ko so ko som rang la chang go yo le de ma la be ta wan tar sa ma yin so ko som rang la chang ta la de ta de ko te ke ta lam la ba sam tung go yo le pe na ta da de de chu ta wa be ro ka ju ko lo ye de yo le te ka le de ti yo le de lam chi ja wo bo chu so mo te ta de ko lo ji de sum ba le ne ba je ko lo lang jang ji na ro ro se ji tang chi ne ba je ko lo de se ji bo yo ri si o de ji bo yo jang de ji zhe ba ko le ta to so de si de ji zhe ba ko lo ji ba de ta sa chok se ba ta na ga sa chok se ta ne le ji de shi de ba ka da de ta de ji ko so le le ji de ma yo ta ma ni yo me le ji de ke me ni ba ta ma ni yo ma ta ko to yang cha de sa wo de ge pe ti da de ji zhe ba ko le ta to 그 마토서 버콜로 투기죠 온송데 마토서 버콜로 데리 따데 마토 바토 따다 다벨 라마게 베치니 탑체게 참말 주지 주무로니 저기 다톡들 라마게 주 파트들이 뭐투는 람테리 저걸 람테리 저거더니 람 락바시를 소장하선지 나가 사지 봐요 또데 이제 소타라니 나오 너바들 팽도 좀 쇼고 요래 람사 쳔도 오나 내가 토고는 줄 산촉세 맞는 나치 고속도 이렇게 배도서는 산촉세 하고는 람산 셈지 오 레버 산하선도 로사가 오 따셈 참을 직접 말때 하고네 그래서 소장 하선 때 만들었다고 요래 데르들이 출량이네요 소장 하선 나랑 하선이 이제 감지되게 다 람지를 받대 망보송한테 심지 장을 받대 드지적으로 걸로 다 또서 그때다 람지를 받 탐지 또 요래 데르들이 좀 걸로 다 또서 다 또 저는 가리 레벨이 시골 왕절 성도 그 septi 탑치 대식인 거라는 그 대식인 것에 감세네 라라랑 살 상계로 맞아 사지진이 짜게 매서 사지진이 짜와요 말에 벨들이 조카티브 착석돼 되거나 뭐라 토도 좁아지 장랑의 셈이들 쳤다지 타치 토도 좁아 데리들은 코데이야 이요 말에 델토 토도 좁아도 데는 안진가는 좀 니진데 마직가 바로 추베도 되고 나이 좀 시키를 가리다 삼세 거래지 처음부터 삼바는 힘이 요래 제 삼바다 힘이 되는 조라버리 되게 참 나디 나이 좀 차광으로 어디 저래 저 상계에서 봐대 이메가 차고 요래 레벨 이시 걸로 왕저들 이시들 가리 야와 탐지 이시롱도 저기 이시 추가 나가서 좀 말이지 데이터보다 참 데이터는 나가다가 자주 가나 매봐야 말이지 얘네들은 나가를 좀 말이 쳐봐 되는 이마다 나와라서 나고 용되는 암지 요요에 내가 맞아서 걸로 통지정도 콜로 이제 지는 동데 더자들 타마르 더자 상권 더도 받아 더자 갔다 가래 더자 세진이나 더지 게비시 이제 달람테도 또 문제 그랬더니 타마르 더자 마을 대도 봐 라바 사고라서 와데 또 사고라 따사다 따라는 거 이상 못 했더니 다 우선 이 조사치 보시야나 다 여담 장매 봐요. 여담들 리선 하고 요만 당 타발발 다다 다지니 요베 다 여담 레지도 못해 다 장을 사들 단 니용 띠띠 들이 되는 거 거들 양다양도 접는 이 용탄 레벨을 들이다 타속도 나고 되바 top 그래 데르들이 라 냐처럼 말하더니 마사마가 주디제 마니마가 니도 이나 이제도 이스티람데 동물들이 타발 더는 또 가래 때문에 마사니니 띠오레스 람 소장 마스는 띠니 마그는 마르들이 마사니니 띠오레스 So then, Entonces, los seres sintientes ordinarios son los que hay que domar, entrenar. Y aunque hay un solo sustrato que es puro, los seres se vuelven ordinarios, como se mencionó antes, debido al aferramiento a un yo que no existe. Y
Y entonces cuando surge eso, en el contexto de la práctica POA, hay 3 niveles de POA. El más alto es el Dharmakaya POA, el estado natural. Y eso es cuando uno alcanza la iluminación a través de la visión. Y el estado de iluminación significa que todo el aframiento ha sido liberado. Que significa sangye, sang, y ye significa que la mente se vuelve vasta. Entonces uno alcanza la iluminación en la vasta extensión del Dharmakaya. Ese es el Dharmakaya POA. El nivel medio es el POA Sambhogakaya, donde uno alcanza la iluminación como la deidad Yidam, al reconocer las cualidades de la deidad Yidam como omnisciencia, amor, compasión y demás. Y como resultado de haber logrado la deidad Yidam temporalmente, las diferentes tierras puras del Sambhogakaya se manifiestan. Y luego el último POA es el POA Nirmanakaya de Bodhicitta, que es alguien que ha tomado los votos del Bodhisattva y entiende lo preciado de la Bodhicitta. Alguien que ha acumulado muchísimo amor y compasión. Ellos logran el POA Nirmanakaya y como resultado de ese POA, uno aparece como un Nirmanakaya en este mundo para entrenar a ellos, a los seres que hay que entrenar. El Nirmanakaya, un tulku aparece como ser humano, como nosotros, pero en su mente poseen gran compasión y gran amor. Y por eso son llamados tulku o Nirmanakaya. Los seres sintientes de los 3 reinos que pueden ser entrenados, son entrenados por estos tulkus y aparecen ante los seres ordinarios. Se dice aquí que la deidad aparece ante los seres ordinarios para que puedan ser entrenados y enseñarles de acuerdo a sus necesidades. En el Drikung-Kagyu, en el linaje, practicamos el Guru Yoga. Practicamos los 4 kayas del Guru. Primero practicamos Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, y también está el Svabhavikakaya o cuerpo de esencia, que es el reconocimiento de la verdadera naturaleza de la mente. Como dijo Milarepa, uno reconoce que los 3 kayas están completos en uno mismo. Entonces, reconocer que los 3 kayas están en mi propia mente, ese reconocimiento es el 4º kaya, el Svabhavikakaya o cuerpo de esencia, que es la perfección de esta visión, llevar a la perfección esta visión. Habiendo completado los 3 kayas, habiendo realizado que son completos en uno mismo, estos maestros mostraron los 3 niveles del camino. Hay una enseñanza por un maestro Drikung-Kagyu sobre las 4 ruedas, explicado por un Rinpoche, que dice que la primera rueda es la rueda de morar en el sustrato, y ese es el camino en el que debemos entrenarnos. Eso significa que todos los seres poseen naturaleza búdica, y eso debemos reconocerlo, y uno tiene que morar en esa naturaleza pura. Y segundo, aunque todos los seres poseen naturaleza búdica, hay la rueda de la emanación que aparece para entrenar a los que pueden ser entrenados o domar los que pueden ser domados. Los que pueden ser entrenados son los que entienden
cómo funciona el karma, causa y efecto. Una vez que lo entiendes, es como tener los ojos abiertos. Todos esos individuos que no aceptan el karma no tienen los ojos abiertos todavía. Entonces, todavía andan en la oscuridad. Y esa es la rueda de la emanación que aparece para poder entrenar a los que pueden ser entrenados. Y luego, tercero, está la rueda de existencia para los que no han realizado, para los que no se han realizado. Entonces las diferentes manifestaciones aparecen, maestros espirituales, para enseñar las enseñanzas, como empiezan con el Mundro, enseñan los 3 niveles del camino, y los discípulos entran en el camino, empezando por el Mundro, practican hasta que realizan los 4 kayas del Guru. Hay 3 niveles del camino, Pratikmoksha, el camino del Bodhisattva y el camino Vajrayana dentro del camino budista. Y todos los caminos budistas tienen el mismo fundamento, que es el camino de Pratimokshma, de la liberación individual. Y para entrar en este camino, todavía hay un concepto de yo. Yo estoy entrando en este camino porque va a ser bueno para mí. Cuando entras en el camino, en la medida en que practicamos, alcanzamos el vehículo del Bodhisattva y realizamos que si solo practico para mi propia felicidad no es suficiente. Y entonces cultivamos la bodhicitta, el camino de la bodhicitta. Y eso resulta en el Vajrayana, en el mantra secreto. Y como resultado realizamos que de hecho la mente de todos los seres es una y la misma. Estas son las enseñanzas que se enseñan por los maestros espirituales en los niveles de Pratimokshva, Bodhisattva y Vajrayana. Y es la esencia de todos los caminos. Y una vez que uno alcanza el Vajrayana, hay dos caminos, el sistema antiguo tántrico, el sistema nuevo. Hay diferentes caminos y niveles de práctica, diferentes métodos, porque hay infinidad número de diferentes tipos de seres con diferentes disponibilidades, disposiciones. El Nirmanakaya aparece para beneficio de los que pueden ser entrenados o domados. Los primeros 3 y el cuarto, la cuarta rueda son los, como resultado de haber sido entrenados por los Nirmanakaya, realizan la visión a la que han sido introducidos y alcanzan el resultado, que es ganar poder o control sobre la forma de la sabiduría primordial. Y eso es cuando la propia naturaleza búdica despierta o se abre y uno alcanza la iluminación y uno realiza que el Buda está dentro de nosotros mismos, que no hay un Buda que tengamos que buscar afuera. En las enseñanzas de teaching, de Dzogchen, hay unas enseñanzas de los 3 puntos que llegan a la clave, y el primero es que uno es introducido a Rigpa, a la conciencia intrínseca. Somos introducidos cuando se nos dice, ve la naturaleza de tu mente, y segundo dice, la segunda frase, uno debe decidir sobre esta naturaleza única, y eso nosotros tenemos que ganar certeza en esto, en que no hay dualidad entre samsara y nirvana, solo hay una naturaleza. Y el tercer clave es ganar confianza, certeza en la liberación de los pensamientos. Y eso es que hasta que hayamos completamente destruido todo aferramiento dualista y aferramiento al yo, tienes que esforzarte
¿Y en qué te esfuerzas? Tienes que esforzarte en cultivar amor. Si cultivas amor, entonces surge la compasión. Y el amor y la compasión son como el calor que va a derretir el cubo de hielo del aferramiento al yo. Y entonces puedes alcanzar la budeidad cuando realizas la no dualidad. Entonces, esa es la cuarta rueda del fruto de resultado, cuando ganas control sobre la sabiduría primordial. ¿Qué es esta sabiduría primordial? En la extensión de la sabiduría primordial, todos los Budas son uno. Sabiduría primordial en el Dharmakaya, en el espacio, esos tres son uno y el mismo. El espacio no es nada, sino que en el espacio tienes las nubes y de las nubes viene la lluvia y tienes el sol y la luna y todos estos de manera natural aparecen en el espacio. Estas son las ruedas y los seres ordinarios son los que no han realizado. Y para los no realizados está la rueda de la existencia samsárica. Y luego están los seres que pueden ser entrenados y que tienen un entendimiento del karma. Y para ellos aparecen los maestros espirituales que les muestran el camino de la práctica. Y entran en la práctica de la deidad Jidam, de los diferentes linajes y demás. Y dentro del Vajrayana hay infinidad de deidades y prácticas. Si uno los separa a todos y piensa como diferentes e individuales, como diferentes prácticas, uno no ha ganado realmente comprensión del significado del Vajrayana. Cuando lo ve así, es todavía una percepción ordinaria y uno ve una dualidad de yo y el otro. Entonces, somos introducidos a la práctica de la deidad Jidam por el maestro espiritual y se nos instruye practicar de esta forma y habituarnos a la práctica. Y si nos habituamos a la práctica de manera genuina, el resultado será logrado. En las enseñanzas de Vajrayana hay muchas divisiones. En el sistema nuevo tántrico tenemos los 4 tipos de tantra y en el viejo sistema tenemos las 4 ramas de aproximación y logro y demás. Estos son los diferentes niveles del camino del Vajrayana al que somos introducidos por el maestro espiritual. Tenemos 3 niveles del camino de Praktimoksha, Bodhisattva y Vajrayana. Y dentro del Vajrayana tenemos las divisiones del nuevo y viejo sistema tántrico. Don quieren toda carrera. Que si llaman quieren son. Que si llaman quiero carrera que Nachi, Zuchi, Nachi, Gonchi, Zuchi, Chusel Chibade. Quiero que yo tenía Yarango. Tengo ni bola tenía quieren son. Si quieren tatago llevo carrera. quieren tatago 돈 세고 내려 코랑은 들어와 요 말이들. 그 세고 내려 코랑은 들어 맞이와 요 말이들. 다들 그때 그저세 고 돌제지. 세고 내려 되고 또 체스 째름 저게. 제 찌와라 데들이 찌와는 어디 대구 보다 치면 나또 박차지 종알들이 이제때 이보라더니 째름을 맞아서 들 운장 앞뒤 도지 짓기 등등 성지 그저 공지들 돼서 토톡 세고 내려지로 쳐봐오나 찌레제디 찌레제 꼭 왔어봐 뒤서로 찌레제서 그랬더니 마사 마타들 유대적으로 예서 내가 사회주 주배주 남들주 남을라는 주에서 찌레제 사회주 가서 설리게 박차 탐지들이 떠마들이 박차시 봐 돌아라 내 탐지 설주는데 박차시 봐 셀 박차
셈 대식 이거 콩 짜마 이말 그 바차 송스 가리 건드서 뭐 만나는 송을 건드서 뭐 만나는 송마들 에 담보 셈들 거 셈카는 로바카미로 말해서 나타나 데르티니 에 따라하는 것들이 그것도 딱번 말했고 나중에 있어도 많이 솔직히 말고 시바 재미있는 것도 딱번 말고 나중에 있어도 많이 있어 노력들이 갖다 써버리 지금 통화니 나한테 말이야 나한테 말이 살라들이 되게 또 나라 차 이런 당 대니가 냠들 때또 먹자 또 먹을들이 다들이 노차들이 세상샤게 차도를 세상샤 지금 지금这人已经接到了送这些当马的变了的多罗沙巴山在讲当马的呢这大山树呢松松了大树头买的大这样的这种的送的这样的这到的我起码是绿的里主要是把这能sem主要是把这啥出sem送这个江就怕江过来的这把个说中这个有的大人说中了结果说的能sem대식이 뭐 돈이 이제 손도도 야소 그래서 그 덴바다 돈당 그 덴바니가 되니까 돈이 이제 손도 좀 받아 야소 용들 때 무보다 지면 생을 박차 야와다지 이파 용들 소 용동들 와 계속 나가 소좀 가래 니마 딱 걸고 요래 이제 쭉 저걸 가고 요래 하저 소종들이 왕쇼하당 이 사람이 제 바들이 서버도 왕들이 왕쇼하다라는 왕쇼도 가이치거든 다들이 저도 루이드는 거 박차사과 나가 거를 박차사과 이주걸 박차와 대답도 좋았을 바라지 다다 나가 소종 게임 거 봐도 왕쇼와 대답을 지서 너는 박차한테 가지고 하고 그래 박차시 받았다 생각보다 실들 때니 남도 초와 적지 그리도 초 속고들 지는 다 dem초들 뭐 남을 송한다 저 계속 먹고 말았더니 다 풍보들 속고들 풍보래 이 맹지 찍고 세르적데 대사로 따는 다시 받에 통금 말에 세면 풍보들이 풍보들 책도 고치 버려 걔네들이 풍보가성 다디 풍보가 속에 보고 저를 보고 뇌치적 보고 뇌지적 보고 나발치 보고 타바 뭐 나발치 보고 때려 뛰네 그 보고는 아니 저를 보고들 어쨌든 지체 매바 가지고 칼라치 보고 내시 보도 처음에 내 참시로 요래 근데 약보면서 에이 랍상때 지지 초아티들 박차 요렇게 뒤 박차 의 박차 야성 박차를 딱 가래 저거 딱 걸고 차고 딱 걸고 그래 왜 차베 가다 사주요 막 뺏어서 박차도 때도 양 박차 독고를 이제서 다지 저 박차 잡아 파토와스 버들이 양당양도 다 게임 거와 게임 타토를 조름데 sem싸마다 장세 다 조름 지와리 그때 조름 타토가 짱 무슨 라데 출했어 조름 타토가 진짜 용아서 저거까지 들이대다 용어서 뒤도 람들 뛰네 람을 받에 상하데 천도들 상하 게임 거 같더니 동대리 예담에 사고 맞지 제 참아 조선 들이랑 세대 jelita 다다니 맞지 저거 거들 jel이들이 변 셔드 담아주나 셔드를 막 보나 자송항아라 이게 요리 제를 샘 대식 뉴고 코로나라는 거 파철 막고 그랬더니 용띠 참지 사마 요리 신바다 제와다 내가 성용띠지 라도는 죽이 자사 터 예도는 세지 탐지를 호가 돌려줘 봐 베리 말이야요 베티도 이거 대다를 남초대 줘봤더니 답이 줄을 것들이 딱 뜨는 거 요래 이 맥케고를 당보래 줄 맥케고래 뭐저 동네도 동네 조카리 다디레스 네가 그 조카리 맞고도 두 세로 조카요 어떤 거 뺏고도 제 오가 도고서 뭐 대통령가 뺏고도 대치보서 딱 가그래 딱 삼지를 네가도 찍고 콘테이너지 삼지레스 대인지 뭐 탈로들이 다다 다사고는 어저도 별로 대대 탐지를 줘 어저도
생고만은 초반부 생고만을 들이 저바장 띵기로 같이 생고만을 삼때 대바서 생고만을 보러 삼때는 저도 생고만을 보러 띵기를 저도 띵기 가입해서 나디 파생 나디 자공으로 해서 이 철이 자공을 셔는 철 사이들 차별거리 사이들 차올라들 사지경임 때문에 또 계속고요. 자공도 내전 자공 너무 잘 야야는데 대생매도 강을 패가 말이 자공으로 뺐대도 타말 빠지면 자공다 그래야 되죠. 쌤 대신 뭐 요당 대답지 내륙 마시는 내륙 서가 뛰었다 내륙 산지에 뛰었다 남들은 막 소당 하스를 뛰었다 다다 레이제다 소당 하스 올라오는 마들 뛰 남자 못 됐다 뛰는 그때 또 뭐도 저기 또 라마 하고라 소가 라마한테 또 라마 되게 남동은 라마들이 라마 용지 따도 뭐요래 데이터를 저기 다 상하가 동지 다 똑하리 타만 들는 거 대도 라마 사고 살아 소가 돼 그래서 다 살아야 다 마보 요네 제가 그 예담 찍 뭐네 뒤도다시도 자와 탐지 실로도 찍대 예담 찍대 양이처럼 예담 탑치하고 타고 요래 농고 치고 나가 걸고 동선 말이 농고 약가 찍기라 농고 찍고 아래 시합때 탑지 때 약가 찍다 오때 농고 찍고 아래 오때 랑나 빼고 농고 좀 균이랑 그래 뜸도 농고는 농고들 랑나 농고 약가 타고 차도 요래 셋대씩 뭐 사다 예배바 차도 요래 대도 하고 나지 니서 매바라 타다 니서 독서는 농고도 약가 타고 삼고래지 데이터와 사람들이 다다다 예담 째는 거들이 얘들이 내가 싸웠다 봤더니 봤음 고요래 싸웠다 봤더니 봤음 뒤도다 가면들이 얘를 약고 마시나 얘는 겁나요 다들 봐 정말 비운 정도요래 대바상 구바상 그 비운 정도요래 그래서 나 대선 약고 하고 그래지 And so there are Entonces hay different diferentes etapas de generación que han sido enseñadas en las diferentes tradiciones donde visualizamos a la deidad. Pero, ¿cuál es el significado, el propósito de todas estas diferentes etapas de generación, que es la visualización de la deidad? El propósito de practicar visualizando a la deidad es que uno se entrena en la forma en la que uno nace. Este es el propósito de todas las etapas de generación. Hay 4 formas en las que uno puede nacer. Uno puede nacer a través del útero, de un huevo milagrosamente, o a través del calor y la humedad. Y como antídoto a esos 4 tipos de nacimientos, hay 4 tipos de etapa de generación. ¿Y cuál es el resultado último de practicar etapa de generación al visualizar a la deidad? Es reconocer que no hay nada que no esté completo en el estado natural de la mente. Como dice aquí, el originador de samsara y nirvana, creador de samsara y nirvana, la deidad perfeccionada. Todo surge de la mente, esta única mente. Y como hemos nacido como seres ordinarios, percibimos lo que vemos, cualquier cosa que aparece, como teniendo una existencia concreta, verdadera. Y porque percibimos así, como si fuera verdad, estamos colocando impresiones kármicas en nuestra mente y hay antídotos para contrarrestar estas impresiones mientras avanzamos en el camino. Las 4 etapas de generación son antídotos para las 4 formas de nacimiento. Y hay 5 formas de manifestaciones de iluminación, 4 samadhis o nacimiento instantáneo.
hay estas impresiones colocadas en nuestra mente y al practicar la etapa de generación, rompemos estas impresiones y ulteriormente, como resultado de haber practicado la etapa de generación, cerramos las puertas a nacer de esas 4 formas diferentes, esos 4 formas de generación, de etapa de generación. En el nuevo sistema de Tantra hay 4 tipos de Tantra: Kriya Tantra, Upa Tantra, Yoga Tantra, Anuttara Yoga Tantra, que es el Yoga Tantra insuperable. El Kriya Tantra o el Tantra real. Hay un enfoque en el aferramiento a los oscurecimientos físicos, pero en breve lo que tenemos que entender es cómo estas impresiones están siendo colocadas en la mente. Aunque la naturaleza búdica, nuestro estado natural siempre es puro, tenemos impresiones en la mente, hemos colocado ahí. En la plegaria de Samantabhadra dice, primero la mente no está oscurecida y luego las impresiones que hemos colocado ahí en la mente se hacen más fuertes, porque hay 2 tipos de ignorancia que se mencionan en Samantabhadra. Está la ignorancia innata y la ignorancia imputada. La innata es que no vemos nuestra verdadera naturaleza y ulteriormente no hay separación entre yo y el otro, no lo vemos. Al no ver nuestra verdadera naturaleza, eso nos lleva a la ignorancia que además añadimos, imputamos, que es añadimos aflicciones a esta mala comprensión, porque hay una percepción de un yo que existe, que lleva a la percepción de otros, y eso nos lleva al apego al yo y aversión al otro. Y esto no es reconocido debido a la ignorancia. Una aflicción lleva a otra. Entonces, primero hay apego y porque hay apego surge el enojo y luego hay celos y luego surge el enojo. Una lleva a la otra. Y los antídotos, hay antídotos para cada aflicción y impresión kármica. Por ejemplo, si ustedes tienen una ropa completamente nueva, si cae en el lodo, primero la tienes que lavar para poder usarla. Y ese es el propósito de la etapa de generación, de visualizar a la deidad, donde estamos purificando la fijación ordinaria sobre una sustancia real con respecto al cuerpo y demás cosas. Lo más importante es purificar la mente, y la mente se purifica al cultivar la bodhicitta. En el camino del sutra, por ejemplo, del Vinaya, tenemos una práctica llamada el Sogyom, que significa restaurar y purificar. Y eso se hace cada mes, 2 veces al mes. Y en esos días que practicamos Sogyom, purificamos todas las negatividades y restauramos la unión de vacío y compasión, que es inherente a nuestra naturaleza búdica. Entonces restauramos la unión de lo relativo y lo último, que es la unión de vacío y compasión, y todas nuestras negaciones son entonces purificadas. Esa es la práctica de Sogyom, de acuerdo a las enseñanzas Vinaya, en las que purificamos estas impresiones kármicas que hemos acumulado en la mente. Y luego el Sogyom, o sea, de acuerdo al Vajrayana, se debe hacer diario a través de los 6 tiempos de noche y día. Debemos restaurar y purificar, por ejemplo, al tomar empoderamiento y para
y practicando la deidad Yidam. Cuando recibimos un empoderamiento, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es el propósito? Es porque al recibir un empoderamiento estamos purificando las impresiones ordinarias del cuerpo, del habla y de la mente. Son limpiadas, lavadas cuando recibimos un empoderamiento, pero también visualizamos a la deidad y practicamos la etapa de generación. Es importante para nosotros comprender cómo sucede que acumulamos estas impresiones kármicas. Cuando ves tu conciencia clara, hay diferentes emociones que surgen, sensaciones. Estas sensaciones dependen de los objetos sensoriales que encontramos en nuestro cuerpo. La práctica de Chakrasambhara te introduce a la etapa de generación a través de ver la naturaleza de los agregados. Los agregados es, por ejemplo, el cuerpo. Si solo piensas en esto, puedes ganar mucha comprensión. Vemos nuestro cuerpo y pensamos, esto es yo, esto es mí. Pero si realmente buscas el cuerpo, no puedes encontrar un yo. El cuerpo es un cúmulo, es una pila de microorganismos. Y estos versos son muy significativos. Los 5 agregados son explicados. Los 5 agregados son los agregados de la forma, de las sensaciones, percepción, formación kármica y conciencia. Y es a través de la conciencia que los otros agregados surjan. Por ejemplo, está el agregado de las sensaciones, y esa es la percepción de la sensación. Si comes algo rico y dices, esto es tan delicioso, quiero comerlo todo el tiempo, quiero todo, aunque no sea tan bueno. Si no es bueno, esto está horrible, no me den esta porquería. Y así estamos colocando impresiones en la mente y surgen sensaciones muy fuertes y crees que es real y dices esto es muy bueno o esto es horrible. No, y cuando me gusta, no puedo estar sin eso. Y eso es cuando estás poniendo impresiones kármicas en tu mente, cuando no puedes estar sin eso y siempre quieres algo y surge esta emoción, es sensación, así van fortaleciéndose las impresiones kármicas y creando confusión. Esto es algo en lo que deben reflexionar una y otra vez. Cuando practica la etapa de generación, el resultado de la etapa de generación es la etapa de perfección. En el contexto de la etapa de perfección, tu mente se ha purificado. Ulteriormente se dice que sin un solo pensamiento decisivamente vea tu naturaleza última. Ese es el significado de la etapa de perfección. Y el propósito de la etapa de perfección es entrenarse en cómo morir. Y esto es cómo practicamos las diferentes etapas en el Vajrayana. La etapa de generación, la forma de la deidad, lo hacemos para purificar las impresiones kármicas ordinarias. Y cuando se han purificado, como en la práctica de Barraquilaya, entonces llegas a la forma completa, no elaborada de la deidad. La deidad surge entonces como un arco iris. Por ejemplo, cuando surge el sol, cuando brilla en un cristal, del cristal surgen rayos. Y son cualidades que surgen cuando aparece la deidad. Estas cualidades surgen de manera natural, de la naturaleza búdica. No hay un esfuerzo deliberado que tienes que hacer para que la deidad surja, porque las cualidades de la deidad ya están presentes en la naturaleza búdica, esas cualidades de omnisciencia,
compasión, poder para proteger y demás. Y cuando eso se logra, tú obtienes el sitio real del Dharmakaya y para propósito de los demás, continúas manifestándote, actuando en beneficio de los demás hasta que el samsara se vacía. Así que te vuelves como el sol. Y ese es el camino excelente del Dharma sagrado que los maestros nos han dado. Para abrir nuestros ojos, lo primero que tenemos que abrir es nuestra comprensión al karma causa y efecto. Por ejemplo, reflexionen y piensen, sufro, tengo problemas, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de mis problemas? Ese es el aferramiento al yo. ¿Cuál es la causa de la felicidad? Cuando te sientes muy feliz. Soy muy feliz porque tengo este gran amigo. ¿Por qué te sientes feliz? Es por el amor. Esa es la única causa de felicidad en el samsara y el nirvana, es el amor. Y por eso debes sostener esto, igual en la práctica de la deidad. Hay una parte donde vemos que los rayos del corazón de la deidad salen. Eso es amor y que toca a todos los seres de todos los reinos. Y luego estos rayos, cuando llegan a los seres superiores, son devoción. Y cuando toca a los seres inferiores, purifica a sus oscurecimientos, a los seres ordinarios, y se vuelven rayos de compasión. Entonces, ¿cuál es el propósito final de estos rayos de amor? Es derretir el aferramiento al yo de los seres ordinarios. Y cuando esto sucede, se vuelve agua. Y entonces el agua tiene esta cualidad que lo permea todo. Por ejemplo, si ustedes tienen agua y le ponen agua a las plantas, a las flores, crecerán. Pero si ponen un cubo de hielo, pero no va a ayudar mucho, no la va a ayudar a crecer. Así es con los seres ordinarios. Entonces, lo que los gurús nos dicen es que como seres ordinarios somos como cubos de hielo, aunque tenemos naturaleza búdica, no la conocemos, no la hemos visto. Y por eso el Buda nos muestra la naturaleza de nuestra mente. Nos mostró la naturaleza de la mente, poco a poco introduciéndonos a los 3 niveles del camino, Pratimoksha, Bodhisattva y Vajrayana, y estos 3 niveles son todo incluyentes. Por eso es un camino excelente. Y hay una oración que dice, le ruego al Guru, que es la excelsa deidad, en esta oración que estamos estudiando, para que nos guíen los 3 niveles del camino. Nos muestran las cualidades de lo que es un gurú y qué es el significado del mantra secreto del Vajrayana. Y es que los diferentes seres aparecen para entrenar a los seres que pueden ser entrenados. Y aunque hay diferentes deidades, Jidam, si la practican, si solo practican una, eso incluye a todas las deidades, porque se dice que en la extensión de la sabiduría primordial, todos los budas son uno. Así que si ustedes entrenan bien una sola deidad, Jidam, entenderán la esencia de todas las deidades Jidams. Es como un gran árbol que mencionamos antes. Si entienden eso, verán que no hay distinción entre las diferentes ramas. Tampoco tienen que tomar todo el árbol. Pueden solo tomar una rama y saber que esta rama es lo mismo que el árbol, es el árbol, la rama es el árbol.
Y así es como pueden entender. El tronco es como la naturaleza búdica y luego están las diferentes ramas, pero todas son indivisibles del tronco. Similarmente, todas las deidades son indivisibles. Así, si practican de esta forma, si practican sin ninguna división o dualidad, practican la etapa de generación y piensan en este ejemplo del árbol o de la deidad Jidama, hay 3 aspectos a esta práctica. Es visualizar con claridad, recolectar la pureza o recordar la pureza y generar orgullo divino. Si uno no entiende la forma correcta de practicar la etapa de generación, uno la puede practicar, pero no va a ser muy efectiva. Habría algo de beneficio por tu devoción, pero el verdadero poder de la práctica viene de practicarlo en una forma auténtica, que significa practicarlo visualizando claramente, reconociendo la pureza y generando la estabilidad o el orgullo divino. 어때 드자치 바데 드다든 로아르 쪽 로아르 쪽디 뉴무마 쪽 가래 촉치나 뉴무한테 뉴무가 참고 요래 뉴무가 참는들이 또데 드자 하자 잡을인데 되니 도착을 몇 쪽을 도착을 됐을 뉴무마 쪽 라지가 차고 뉴무마 쪽 같은 데 동에나 바 쪽도 인종고 요래 이 슬라 냠스리 바 대야들이 또 상하시 바자 강리들이 상하 삭치하지 더욱 연발은 미저 더욱 미저 타봐 야 능이 대화를 줬다봐 대다왜 들이다 상하 제름 탑제다 상하 섬에 주지 뭐 이제나 도 차이를 공부를 했어 도 차이를 고 들도 차 소리도 전다면 대회들이 도차들이 따와 고발라 장 니주 봐서 들들이 이 처치들이 주대지 보이지 slañamseli 받을 때서다 대인랑 요래 땅 들이처럼 하사진이 어째서 람슬이 답되지 제발이 맞아서 저배 뭐는 더만 좋단 제가 찍과래지 주대지라고 뭐 도차시라고 주대지에서 고지대 하고 공부하 공지지 도타 가이소는 오甚至 도차 쪽을 좀甚至 답들 도자 도차 이제 대티 버스 대사 니도 일나 이제 주지 좀 이제 마서 주지 좀 이제 많이 뭔지 알아 이제 다 돼서 말이지. And so and those Entonces, los que pueden ser entrenados en los 6 reinos del samsara, ¿qué hay que entrenar? Son las emociones aflictivas. Entonces, cualquiera que sea predominante, los 6 tipos de sufrimiento que uno experimenta en el samsara, cada una de las emociones aflictivas, en una emoción aflictiva están completas todas las otras, porque están interconectadas y se combinan. Entonces, los que pueden ser entrenados en este mundo, en el continente sur de Shambhudipa, la aflicción predominante es el deseo, el apego. Y en el apego todas las aflicciones están completas. Estas 6 aflicciones llevan a 6 tipos de sufrimientos en el samsara. Con respecto a la práctica de la deidad, del mantra secreto en el Vajrayana, es que es muy profundo y es porque es un método a través del cual transformamos veneno en medicina y sufrimiento en felicidad. En los métodos del mantra secreto tenemos los sistemas tántricos viejo y nuevo, y en el nuevo tenemos 4 clases de tantra. Y en las enseñanzas del mantra secreto
tomamos el apego como la base, o de los que tienen que entrenar y su aflicción dominante es el deseo, el apego, los que viven en el continente Jambudvipa. Para estos seres en los que el apego es la emoción más fuerte, a través de los diferentes tipos de tantra, ellos son llevados a la intención iluminada de no dualidad, del estado no elaborado. Y por eso se les enseñan los diferentes tipos de tantra. Y con respecto al sistema antiguo y nuevo del tantra, ulteriormente son lo mismo cuando hablamos de resultados, pero en el nivel de la práctica o del camino son un poco diferentes en cuanto a la complejidad. Unos son más difíciles, otros más complejos, pero ulteriormente el resultado es el mismo. Los 4 tipos de tantra pueden tener como base, o sea, se dirigen hacia los individuos cuyo deseo es la aflicción predominante, y ellos son llevados al intento iluminado a través de los medios hábiles de los 4 tipos de tantra, y en el nuevo sistema de las ramas de aproximación y logro. Estos son los medios principales utilizados para seres de este mundo cuya emoción predominante o aflicción predominante es el deseo o el apego. Tawa ko tofu, tawa ngo ma rupa tajila, tamchila de, tato ngubo ta chima shingiri, hunje diso, oso, trokorte tango diso, tiri lama geishin ichike, o ta tengo son da para kabe chori, de tini de chosa jo inga mare song, ya. 제가 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 다 사주를 탐지를 하다가 가까이 살이서 지다원들 때는 그렇게 머리 라는 가다라는 것들이 난난 또 근데 봤지 고향도 올라티는 데서 말이 맞아서 그지 심지 차라 요거 심지 나도 토를 샤죠는 심지 탐지 유무고 들어오게 내려 탈들이 토리고 막 톱톱아 데이터 따르면 뒤에들 인기 매말이 야 샤사도 때 말이 데이터 따쳐들 때 양노를 집이 따리 이 대통령 다 차려고 요리 수학적인 도자라는 거 가다가 로나 또 어디 못 보던 신문도 받치 또 때렸더니 대충 말이 맞다도 됐다 사주이대라고 세 루소 제 가섭도 집에들이 뉴모 고 가버리 소사다 사주이지만 상신을 때렸더니 때다때 나서리 루루지 삼바다 힘제다 들어가더니 양냠설에 말이야. 상사들이 유모가 또 미리 줬다고 했다고 이따가 가다라는 거 따로 초을마도 혀를 때도 지는 이게 말이야. 별로 사제민을 안 하되 사주 쪽에 남자 유대 이제리들 사제민을 다 요소만 거는 소용어래. 사이 제발 말이야. 사이 제발 수 있어는 들이 농설 침보래 대 시기 쳐보여래. So there are Entonces, hay en la práctica de los 4 tipos de tantra, hay algunos cuya visión es muy estricta, no han reconocido la visión correcta porque se aferran a la existencia de las cosas, a la existencia sustancial de lo que aparece. Antiguamente había un lama que hacía ofrenda de Gana Chakra y decía, hoy vamos a hacerlo Zambala blanco para Gana Chakra, y por lo tanto no debemos hacer Chenresi. No puedes hacer esta distinción.
Y eso es una señal de que hacemos una separación entre las deidades en diferentes clases, haciendo una diferencia entre deidades tántricas o deidades del Kriya Tantra o Charya Tantra, o cada clase de Tantra tiene diferentes deidades y diferentes ceremonias. Pero ese es un error realmente, porque la diferencia entre las divisiones de los tantras tiene que ver con el propio estado de la mente del practicante. Qué tanto aferramiento, qué tantas aflicciones hay en la propia mente y no sobre las deidades que uno practica. Por ejemplo, ahora nosotros como humanos nos hemos liberado del reino animal y hemos tenido nacimiento en el reino superior de los humanos. Y ese es un estado de mente diferente con respecto a los humanos, a los animales. Por ejemplo, Chenrezig, en la ofrenda de Tzok, ponemos, por ejemplo, sería una discrepancia de decir, esta es una ofrenda de Kalachaca para Chenrezig, no podemos ofrecer carne. Entonces, porque entonces significa que Chenrezig no tiene compasión. Y eso es una visión equivocada. La deidad, cualquier deidad, aparece en cualquier tipo de tantra, pero la división en el tipo de tantra se hace dependiendo de la mente del practicante. El nivel en el que nosotros practicamos depende de cuánto creemos en la verdadera existencia de las apariencias y nuestras ideas al respecto. Qué tan fuerte es nuestro aferramiento en la mente, y por eso practicamos diferentes tantras. Por ejemplo, cuando trabajamos las dificultades físicas, pero de todos modos lo que tratamos de hacer es eliminar las emociones aflictivas de nuestra mente. Los 3 niveles del camino es igual. Si tenemos más aflicciones en la mente, entramos a Pratimoksha. Y luego, cuando van disminuyendo, cuando hemos eliminado emociones aflictivas, surge la bodhicitta y practicamos en el camino del bodhisattva, practicando amor y compasión. Y cuando al final practicamos con el Vajrayana, transformando el veneno en medicina. Todo depende de nuestra comprensión de la visión, no de la deidad. Hay muchos niveles de práctica y esto se explica en los textos de empoderamiento. Si pensamos que hay una diferencia en la deidad, eso es una comprensión errónea y debemos aclarar eso. Rinpoche's request, Drupal Rinchen Dorje Rinpoche and Venerable Khenpo Tenzin have both kindly agreed to answer questions on this profound teaching that Garchen Rinpoche is giving us, and fivefold Mahamudra supplication prayer. So please submit your questions, email them to us at registration@garchen.net. And Drupal Rinchen Dorje Rinpoche will answer questions this afternoon at 3 p.m. and Khenpo Tenzin will answer them on January 9th at 2 p.m. Thank you so much. Okay. We'll see you back in 11 o'clock. Okay, ahorita Online. vamos a tomar un break de 30 minutos, nos vemos a las 12